Casi no fui a esa cena. Esa es la verdad. Me quedé de pie en nuestro dormitorio durante 10 minutos enteros, con un zapato puesto y el otro aún en el suelo, ensayando mentalmente excusas. Dolor de cabeza. Malestar estomacal. Estrés laboral. Intoxicación alimentaria, si quería ponerme dramático. Cualquier cosa que me permitiera quedarme en casa sin parecer débil. Mi esposa, Anika, estaba frente al espejo poniéndose unos pendientes y sabía exactamente lo que estaba haciendo. No tienes que venir, dijo. Lo dijo con tanta amabilidad que, de algún modo, fue aún peor. Lo sé, respondí. Me miró a través del reflejo del espejo. Pero quiero que estés allí. Eso importaba. Así que me puse el otro zapato, me até la corbata de forma desastrosa, dejé que ella la arreglara y, una hora después, íbamos en la parte trasera de un taxi rumbo al centro, hacia un restaurante donde estaba bastante seguro de que el agua costaba más que mi almuerzo. Anika llevaba meses trabajando en una alianza entre su firma y 2 organizaciones sin fines de lucro. Es abogada corporativa, pero no del tipo sobre el que la gente suele bromear. Es una de las pocas personas que conozco capaces de entrar en una sala llena de hombres ricos, dejarlos hablar durante 20 minutos y luego formular una sola pregunta serena que consigue que todos se enderecen en sus asientos. Es inteligente de una forma peligrosa. No es ruidosa. No busca llamar la atención. Simplemente es brillante. Y también hermosa, aunque no de esa manera impecable y pulida que aparece en las revistas. Tiene presencia. Cuando entra en una habitación, no pide espacio. La habitación se reorganiza a su alrededor. Aún así, yo estaba nervioso. Soy profesor de historia en secundaria. Me gusta mi trabajo. Enseño a chicos de 16 años que están medio dormidos, mal alimentados, distraídos, son divertidos, insolentes y, a veces, brillantes. Les hablo de revoluciones, guerras e imperios a estudiantes que, en realidad, solo quieren que llegue la hora de comer y recuperar sus teléfonos. De vez en cuando, alguno escucha de verdad, y cuando eso ocurre, se siente como encontrar oro en medio de un campo embarrado. Pero profesor de historia en secundaria no es precisamente una respuesta deslumbrante en una mesa llena de inversionistas y abogados. Había pasado suficiente tiempo en los círculos profesionales de Anika para conocer esa mirada. Esa diminuta pausa después de que digo a qué me dedico. Esa sonrisa educada que la gente ofrece cuando intenta ocultar la decepción que siente en nombre de otra persona. Hay que reconocerle algo a Anika, ella jamás ha hecho eso. Ni una sola vez. Cuando empezábamos a salir, una amiga suya le preguntó, delante de mí, si le preocupaba que yo me sintiera inseguro porque ella ganaba más dinero. Anika ni siquiera parpadeó. Si fuera inseguro, yo no estaría aquí. Eso fue hace 3 años. Ya la amaba antes de ese momento. Supe que iba a casarme con ella después de él. El restaurante era uno de esos lugares donde todo es silencioso y caro. La iluminación era tenue, las copas parecían de cristal finísimo y los camareros se movían como si estuvieran ensayando para un ballet. Éramos 12 personas en la mesa. Socios de su firma. 2 representantes de las organizaciones sin fines de lucro. Un hombre mayor perteneciente a un grupo de donantes. Yo estaba haciendo un trabajo bastante aceptable de pasar desapercibido cuando me di cuenta de que necesitaba ir al baño. Me levanté antes de que la velada comenzara realmente. Terminé desorientándome cerca del pasillo privado junto al bar. Fue allí donde vi a una de las mujeres más jóvenes del equipo de Anika. Estaba sola frente a un espejo, sosteniendo una pila de documentos con ambas manos. Los observaba con tanta intensidad que parecía creer que las palabras iban a cambiar si seguía insistiendo. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la vista demasiado rápido, como si la hubiera sorprendido haciendo algo vergonzoso. Sí, respondió. Luego soltó una pequeña risa. No. En realidad, no. Sonreí. ¿Sala complicada? Sala importante. Peor todavía. Debía de rondar los 30. Tenía una expresión inteligente, los hombros tensos y el aspecto de alguien que estaba esforzándose muchísimo por no parecer nerviosa y que solo fracasaba porque le importaba demasiado. Se supone que debo dar una breve actualización esta noche si Charles me lo pide, dijo. 2 minutos, quizá 3. Pero ahora que estoy aquí, parece que he olvidado cómo se habla. Soy profesor de secundaria, dije. He visto esa expresión antes.
Eso le arrancó una sonrisa auténtica. ¿Qué enseñas? Historia. Asintió. ¿Tiene sentido? ¿Puedo decirte algo absurdo? Preguntó. Claro. Conozco a más de la mitad de las personas que están en esta sala. Ayudé a preparar parte del material del que todos van a hablar esta noche. Pero en cuanto crucé la puerta, me sentí como si tuviera 12 años. Me apoyé en la pared a su lado. No es absurdo. Es simplemente lo que hacen lugares como este. Te hacen sentir que la confianza pertenece a quienes ya tienen el micrófono. Me miró. ¿Y cómo se evita eso? Pensé en mis alumnos. En esos que se quedan paralizados durante una exposición, incluso cuando conocen la respuesta mejor que nadie. No intentes sentirte importante, le dije. Eso casi nunca funciona. Intenta ser útil. Es más fácil. Olvídate de la sala. Limítate a ayudar a la siguiente persona a entender lo que necesita entender. Cuando regresamos a la mesa, nadie pareció notar que habíamos estado ausentes, excepto Anika. Me lanzó una mirada fugaz y supe que había entendido que algo había ocurrido, aunque no hiciera ninguna pregunta. Entonces llegó él. Richard Ball. Ya había oído mencionar su nombre 2 veces antes de que apareciera. Era una figura importante en el mundo del capital privado y tenía una relación cercana con uno de los socios principales. Llegó tarde, y de alguna manera daba la impresión de que aquello había sido cuidadosamente calculado. Debía rondar los 40. Bronceado. Demasiado impecable. El tipo de hombre que probablemente describía a las mujeres como formidables cuando en realidad quería decir atractivas, pero incómodas. Fue saludando a todos alrededor de la mesa hasta llegar a Anika. Anika Shah, dijo, mirando su tarjeta con el nombre, aunque estaba seguro de que ya sabía perfectamente quién era. He oído muchas cosas sobre ti. Ella sonrió con cortesía. Espero que no hayan sido todas malas. Richard se rió más tiempo del necesario. Después se volvió hacia mí. ¿Y tú eres? David. Su esposo. ¿A qué te dedicas, David? Soy profesor de historia en una escuela pública. Esbozó una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero la capté. Ah. Una profesión muy noble. La gente suele decir eso cuando quiere decir mal pagada y poco impresionante, pero prefiere sonar amable mientras lo insinúa. Durante la siguiente hora, Richard monopolizó la conversación. Todas las historias terminaban girando a su alrededor. Interrumpía a los demás sin que pareciera una interrupción. Hay personas tan entrenadas para apropiarse de una conversación que apenas te das cuenta de que lo están haciendo hasta que descubres que nadie más ha logrado terminar una frase en 20 minutos. Mostró un interés especial por Anika. Eres impresionante para alguien tan joven. Debes intimidar a la mitad de los hombres de tu oficina. Sobre el papel, todos esos comentarios sonaban inofensivos. En la sala, no lo parecían en absoluto. En cierto momento, Charles, el socio principal, pidió una breve actualización a varias personas de la mesa. Lee se enderezó en su asiento. Echó un vistazo rápido a sus notas dobladas y comenzó a hablar. Su voz era firme. No perfecta. Mejor que perfecta, en realidad. Sonaba auténtica. Había avanzado aproximadamente hasta la mitad de su intervención cuando Richard la interrumpió. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa que pretendía parecer servicial. Sí, pero la preocupación más realista es si los donantes responderán siquiera al enfoque público del mensaje. Lee hizo una pausa. Por un instante pensé que iba a echarse atrás. En lugar de eso, lo miró directamente y dijo con calma. Si me permite terminar, esa cuestión se responderá por sí sola. Un par de personas sonrieron detrás de sus copas. Lee terminó su intervención. Y estuvo muy bien. De ese tipo de bien que hace que las personas más ruidosas parezcan innecesarias. Poco después, Charles se levantó para atender una llamada. Eso resultó ser más importante de lo que imaginé. Porque en cuanto se marchó, Richard cambió. Se recostó en la silla, tomó un sorbo de vino y miró a Anika de una manera que me tensó la piel. Debo admitir que estoy un poco sorprendido. ¿Por qué? Preguntó ella. Por ti. La mesa quedó más atenta. ¿Perdón? Richard me lanzó una mirada fugaz antes de volver a centrarse en ella. Solo quiero decir que alguien con tu trayectoria profesional,
con tu ambición, con el futuro que tienes por delante, como si estuviera comentando el tiempo. Una mujer sentada frente a mí bajó la mirada hacia su plato. Todos lo habían oído. Nadie quería ser el primero en reaccionar. Abrí la boca para responder. Debajo de la mesa, Anika rozó mi muñeca. Muy suavemente. Lo justo. Ni siquiera se volvió hacia mí. Apenas hizo un leve movimiento de cabeza. Déjame a mí. Así que me quedé callado. Mientras tanto, Richard decidió seguir adelante, porque hombres como él suelen confundir el silencio con la impunidad. No te ofendas, David. Estoy seguro de que eres excelente en lo que haces. Solo digo que una mujer como Anika es excepcional, y las personas excepcionales normalmente no se conforman con una vida tan modesta. El silencio que siguió fue de esos que hacen que toda una sala contenga la respiración. Entonces Anika dejó su copa sobre la mesa. Con extrema delicadeza. Se giró hacia él y lo miró fijamente. Y cuando habló, su voz fue serena. ¿Sabes qué me parece interesante de los hombres como tú? Richard parpadeó. Creo que realmente piensas que me estás haciendo un cumplido. Varias personas se movieron incómodas en sus asientos. Miras mi vida y ves la ambición por un lado y el amor por el otro, y asumes que una de las dos cosas debe estar perjudicando a la otra. Das por hecho que, si me casé con un hombre que no te impresiona, entonces debo haber tomado una decisión emocional de la que mi yo profesional acabará arrepintiéndose. La sonrisa de Richard se desvaneció un poco. Pero eso no dice nada sobre mi matrimonio. Lo dice todo sobre lo limitada que es tu idea de lo que significa una verdadera pareja. Nadie se movió. Mi esposo enseña historia a adolescentes a quienes el mundo ya les ha dicho que nada de lo que hagan importa. Les enseña cómo funciona el poder. Cómo se propagan las mentiras. Cómo el miedo se disfraza de liderazgo. Se gasta su propio dinero en cuadernos para alumnos que fingen haber olvidado los suyos. Se queda después de clase para ayudar a estudiantes que leen por debajo de su nivel porque en casa nadie tiene tiempo para hacerlo. Y cuando alguno de ellos dice algo inteligente en clase, lo mira como si realmente importara. No tienes idea de lo raro que es eso. Por un instante, dejé de ver al resto de la mesa. Richard intentó reírse. Estoy seguro de que es un profesor excelente. Pero ese no es realmente él. Ese es exactamente el punto, lo interrumpió ella. ¿Tú crees que el valor de una persona solo cuenta si los ricos pueden medirlo? Y por eso miraste a mi esposo y viste a alguien inferior a mí. Se recostó ligeramente en la silla. No sé a qué clase de mujeres estás acostumbrado, Richard, pero yo no me casé por estatus. Me casé con un buen hombre. Con un hombre íntegro. Con un hombre profundamente inteligente. Un hombre que se fija en la persona que está en el pasillo intentando no entrar en pánico antes de hablar en público. Un hombre que hace que los demás se sientan más seguros de sí mismos, no más pequeños. Un hombre que jamás se ha sentido amenazado por mi trabajo, que nunca me ha pedido que reduzca mis aspiraciones, que nunca me ha hecho sentir que el amor debía ganarse a través del rendimiento o los logros. Al otro lado de la mesa, Lie se quedó inmóvil. Tú lo miraste y viste menos. Yo lo miro y veo una de las pruebas más claras de mi capacidad de juicio. Aquella frase cayó como una hoja afilada. Richard recorrió la mesa con la mirada, quizá esperando que alguien acudiera en su ayuda. Nadie lo hizo. Entonces, detrás de él, una voz dijo. Creo que eso deja el asunto perfectamente claro. Charles había regresado. Debía de haber escuchado al menos una parte de la conversación. Tomó asiento y miró directamente a Richard. Este proyecto depende de la confianza. Y del criterio. Si cualquiera de las dos cosas está en duda, la conversación se vuelve muy breve. Richard esbozó una sonrisa rígida. Creo que se está exagerando un poco la situación. Charles se encogió de hombros. Yo no lo creo. Richard permaneció allí unos 10 minutos más. Apenas habló. Después inventó alguna excusa sobre una reunión temprana a la mañana siguiente y se marchó antes de que sirvieran el postre. En cuanto se fue, el ambiente cambió. Lie me miró y dijo en voz baja. Tenías razón. Una persona, luego la siguiente frase. Sonreí. Tú hiciste la parte difícil. El trayecto de regreso a casa fue tranquilo.
Las luces de la ciudad se deslizaban sobre las ventanillas en largas franjas luminosas. Entonces Anika habló. ¿Ibas a decir algo? Sí. ¿Qué ibas a decir? Lo pensé un momento. Que los hombres como él siempre, en Lie, en el pasillo, intentando recordar cómo se hablaba. En Anika dejando su copa sobre la mesa. En el sonido de una sala entera quedándose en silencio porque, por fin, alguien había dicho la verdad sin disfrazarla. Y respondí. El verdadero poder no necesita humillar a nadie. El chico asintió y lo anotó. También lo hicieron otros 3 alumnos. Me quedé allí unos segundos, con la tiza en la mano, pensando en mi esposa. Hay personas que entran en una habitación e intentan hacer que todos los demás se sientan más pequeños. Mi esposa entra en una habitación y hace imposible que alguien se sienta pequeño. Y yo tengo el privilegio de ser el hombre que ella eligió. Todavía hoy, eso sigue pareciéndome lo mejor que me ha pasado en la vida.